la bienvenida y agradecerle por brindarnos, bueno, pues unos minutos de su tiempo a la asambleísta por la Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní. Yesenia, muy buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenida aquí a los micrófonos de diálogo a través de I99. Muy buenos días, un cordial saludo al país, saludar también a Alberto, Henry, Wendy, siempre a la orden para informar al país. Por favor, vamos a arrancar esta entrevista y temas interesantes que vamos a tratar con la asambleísta. Adelante, Alberto. Muchísimas gracias, asambleísta. ¿Cómo le va? Oiga, ante todo algo, ¿no? Nosotros desde este espacio, desde este medio de comunicación, siempre defendemos el hecho de que hay que fortalecer las instituciones. Y hablamos no solamente de los principales poderes del Estado, sino de las instituciones de todo el sector público. Es necesario, es fundamental para poder ir avanzando en los diversos procesos que tiene que enfrentar Ecuador como sociedad. Y en aras de aquello, sí nos sentimos afectados, por supuesto, por lo que ocurre en la Asamblea, por este tipo de denuncias que se vienen haciendo y en fin. Entonces, en primera instancia me gustaría tener una valoración y una evaluación de su parte en instancias en que hemos arribado a los primeros 100 días de gestión en este actual periodo de sesiones parlamentarias. Buenos días nuevamente. Bueno, muy buenos días. Sí, la Asamblea Nacional inició justamente con acciones y con el compromiso de trabajar junto a los ciudadanos, de justamente tener un accionar de dignificar la Asamblea Nacional. Vemos lamentablemente lo que ha pasado en estos últimos días, lo cual rechazamos de manera contundente el accionar de dos colegas legisladoras respecto a ética y disciplina que se debe manejar en la Asamblea Nacional, pero más allá de eso también hemos realizado algunas acciones, hemos revisado algunos proyectos, hemos aprobado también algunos otros que están en debate todavía, en revisión. Esta semana de igual manera se tendrán que topar. Hay un excontralor general del Estado que también fue censurado por incumplir sus funciones. Se han determinado responsabilidades civiles y presunciones también, en este caso penales, correspondientes en contra de la empresa Odebrecht en los proyectos hidroeléctricos Manduriacu, construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Esto yo había mencionado que el excontralor Pablo Celi incumplió sus funciones por específicamente estas acciones. De igual manera, mire, también nos hemos realizado algunos exhortos y quisiera hablar específicamente del que yo realicé, un exhorto al presidente Guillermo Lasso para la entrega inmediata de medicinas a las personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Esto no es cualquier exhorto, como algunos colegas legisladores también lo anuncian, no es un saludo a la bandera, porque este exhorto justamente especifica que el ministra de Salud... No, lo considero totalmente importante, y por eso más bien solamente separarlo y dejémoslo para abordarlo más adelante. Esta temática que, dado el contenido es importantísimo, pero solamente para seguir en la línea de lo que estábamos hablando. ¿En qué instancia se pierde la dirigencia política? Y cuando yo digo la dirigencia política hablo de todos quienes, por ejemplo, están actualmente en las distintas bancadas, independientemente de la organización política a la que pertenezcan, son ministros de Estado, todos los funcionarios públicos en sí. ¿En qué instancia es que de aquel compromiso que deben de tener con el país? Y digo porque hace un momentito comentábamos nosotros, ¿no? El viernes 14 de mayo, recordamos todavía porque está fresco, ¿no? Cuando se instalaba el actual periodo de sesión en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, pues escuchábamos a todos y todos precisamente imbuidos de ese amor patrio y todos pensaban que querían pues recuperar la imagen perdida, refiriendo al periodo de sesiones. Pregunto, a mí siempre me levantaba aquella preocupación el hecho de que si la dirigencia política, los actores políticos estaban pues precisamente a la altura del momento que vive nuestro país. Siempre me hacía esa pregunta y se la traslado a usted. ¿En qué instancia es que se pierde aquel compromiso? Porque vemos que por todos lados algo va saltando. En estos momentos hay
un proceso para no control del Estado, y vemos que en el propio Consejo de Participación Ciudadana pues hay dimes entre quienes están integrando este organismo. Por citar un ejemplo, tenemos lo del defensor. Entonces, día a día, pues, un dejo de tanta pasión los ecuatorianos. Bueno, es lamentable lo que pasa en el país. Hay dos instituciones que están en asesoría, la Contraloría General del Estado, la misma del pueblo, con autoridades que han incumplido sus funciones, con instituciones también que han incumplido sus funciones. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha realizado un proceso adecuado para justamente designar a sus autoridades, y el resultado que tenemos es justamente el que hemos visto con instituciones que están en acefalía y con sus autoridades que desde la cárcel intentaban controlar a su institución. Eso no puede seguir pasando en el país. Por eso esta Asamblea Nacional sí pretende dejar precedentes importantes para que esto no continúe pasando. Y lamentablemente sí hemos visto que también la Asamblea Nacional se ha visto involucrada, digamos, con legisladoras que han realizado su accionar como se debería, y yo creo que aquí, mi estimado, nosotros tenemos que también responder como legisladores. Tenemos un código de ética y hay en todos los partidos y movimientos políticos, como es en el caso de Izquierda Democrática. Tenemos un código de ética y conducta tanto para los asambleístas nacionales como provinciales, y en este caso sí tenemos una legisladora que justamente firmó y un código de ética y conducta. Este código establece claramente que las autoridades electas a la Asamblea Nacional del Ecuador por Izquierda Democrática que cometan cualquier acto ilícito tipificado será sancionado con la expulsión inmediata del partido Izquierda Democrática. Su asociación metida a las autoridades será para también investigar y sancionar de manera correspondiente siguiendo un debido proceso, y se impulsará también procesos de responsabilidad política para procurar en este caso la remoción en la Asamblea Nacional. El Consejo de Ética y Disciplina del Partido Izquierda Democrática ha evaluado las pruebas respectivas, y ante el comunicado también emitido por la colega legisladora en relación a los hechos que más son públicos y notorios, ha resuelto de esta manera expulsarla del Partido de Izquierda Democrática y separar el bloque de asambleístas. Claro, ampliamente lo he informado. Tenemos también de la Izquierda Democrática que marca diferencia con organizaciones políticas en el sentido de no espíritu, no atacar directamente esta aparente anomalía, ¿no? Ahora, me preocupa muchísimo, ¿no? Al igual que a los ecuatorianos, el hecho de que, por ejemplo, del anterior periodo legislativo salieron muchos congresistas salpicados por denuncias de corrupción. Pero ellos, actores políticos que ahorita no están en primera línea, ya se están perfilando y ya se están alineando porque van a ser los candidatos en el inicio de sesiones del año próximo. Entonces, el ecuatoriano de a pie se pregunta, ¿está hecho y las cosas están hechas precisamente para que solamente la dirigencia corrupta vaya alternándose en el poder? Y digo esto porque precisamente, no cuidando a los ecuatorianos y quienes, vuelvo y repito, salieron denunciados por casos de corrupción, ya están alistándose, ¿no? Y yo no entiendo cómo las organizaciones políticas precisamente dan cabida a este tipo de gente y van a ser y con pues el apoyo, porque ellos son los que siempre van a tener el control de estar encabezando pues las supuestas preferencias en sus organizaciones políticas. La pregunta asambleísta es, ¿qué es para este tipo de cosas? Claro, y el Partido Izquierda Democrática lo ha dicho también, bueno, estamos nosotros en un proceso de renovación, estamos en un proceso de cambio, pero también se va a realizar una depuración, se va a realizar un análisis de todas las directivas que hay a nivel nacional y por supuesto también quienes las están liderando y por supuesto el equipo de trabajo también. Esto yo creo que es importante porque justamente estamos hablando de lo que ha pasado internamente en
en los partidos políticos, que ahora justamente de la que tengamos sin duda autoridades que no están cumpliendo con un código de ética, no están cumpliendo con una disciplina establecida. Más allá de esto, también hay que considerar que esta Asamblea Nacional justamente con ese compromiso de dejar atrás este movimiento que tenía de adaptación la Asamblea anterior. Vemos que en los 3 meses, además del trabajo que se ha realizado, lo que hemos visto con la asambleísta Cerda, lo que hemos visto con la asambleísta Jiménez, sin duda alguna empaña el trabajo que se está realizando en la Asamblea Nacional. Hay que rechazar de manera contundente este accionar. Sin embargo, iniciar actividades y reitero, cada uno de los legisladores tendrá que responder por las acciones que está realizando, y por supuesto que esto afecta al bloque de Izquierda Democrática, esto afecta al partido Izquierda Democrática, pero nosotros, y voy a reiterar en esto, nosotros y nuestro lema es justicia social con libertad, que tenemos que continuar basando nuestro trabajo en nuestro lema, que tanto le ha costado al Partido Izquierda Democrática posicionar a nivel de país. 7:17. Y ojo, no somos de los que generalizamos esta temática, y yo decía el otro día, ¿no? Porque no es que hacemos un periodístico exclusivamente de estar pues detrás de un escritorio, detrás de un micrófono. Yo decía hace pocos días, ¿no?, que había ido a la oficina de representación parlamentaria acá en Guayaquil y caí así, ¿no?, para ver qué es lo que hacen. Y me dio gusto ver a congresistas, a asambleístas de distintas bancadas que estaban pues enfrascados en el análisis de temáticas, estaban en reuniones con representantes de la sociedad civil, en fin, y eso vale la pena destacarlo, ¿no?, porque tampoco no es que todo está perdido y los congresistas, los asambleístas andan pues dándose la buena vida, y eso vale la pena por responsabilidad destacarlo. Estamos conversando con la asambleísta Yesenia Wamani. No me olvido del tema del exhorto, que es un tema muy, muy importante, ya se lo vamos a consultar, pero permítame que está junto a mí Henry Avelino, que tiene otras inquietudes para usted. Gracias, muchas gracias. 7:18, 7:18 de mañana. ¿Cómo está, asambleísta? Un buen día para usted. También vimos, obviamente, en realidad, ¿no?, comparto mucho de lo que Alberto cuenta y emite también, ¿no?, en torno a las expectativas que todos teníamos de esta asamblea, que vemos está partiendo de ahí con todas estas denuncias y este tipo de cosas, pero también otro tipo de situaciones que al parecer nos preocupa no solo a nosotros, sino también a la ciudadanía, y lo podemos ver en redes sociales, son las sanciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rosa Cerda, la asambleísta de Pachacútec, de haber sido suspendida por 8 días. Me parece que legalmente o en teoría era la sanción más alta por esta falta leve, pero yo quería preguntarle a usted también cuál es su apreciación justamente después de que alguien que ha sido elegido obviamente por el voto popular sale a decirle a la gente justamente por este argumento, roben bien, ¿no?, cuando ella estaba en esta convención del movimiento indígena en Napo. ¿Qué se puede esperar de una persona que habla así, o qué se puede esperar también de este tipo de sanciones? La gente quería ver algo más contundente en realidad. 20 de la mañana. ¿Qué piensa usted? Sí, yo justamente el día de ayer había mencionado que no estoy de acuerdo con la sanción interpuesta a la asambleísta Cerda. El artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa justamente indica las faltas administrativas leves que constituyen, sin observar las disposiciones institucionales de respeto a los de comportamiento que lesionen la imagen institucional. Lamentablemente ha sido puesta una denuncia leve en este aspecto, por eso la sanción es de 8 días, la sanción es puesta. Yo no estaba de acuerdo en lo absoluto con esta sanción, porque justamente estamos hablando de dignificar a la Asamblea Nacional y tenemos una sanción de 8 días, lo cual sin duda alguna esto nos permite también pensar que tenemos que hacer reformas y hay que revisar también la Ley Orgánica de la Función Legislativa y realizar las reformas respectivas. No sigamos
infracciones que al considerar que algunos asambleístas son faltas administrativas leves y que tengamos sanciones máximas, digamos, pero a la vez son leves con 8 días nada más de sanción al asambleísta cerca. Claro, porque se figura justo incoherente, ¿no? Alguien que anuncia roben bien y que sea considerado leve eso ante la nación. ¿Cuál ha sido justamente la sanción al manifestar que no estaba de acuerdo? ¿Con qué hubiera estado usted de acuerdo en realidad? Bueno, se tendría que hacer como una sanción administrativa. Administrativas leves son sancionadas con suspensión sin remuneración de 1 a 8 días y en este caso se le ha dado la sanción máxima, se dice, pero a la vez leve, por eso reitero que no estoy justamente de acuerdo y que esta Asamblea Nacional sí tiene que dejar precedentes importantes. En realidad estábamos por buen camino y yo considero también ahí nuevamente el que no debemos empañar justamente el trabajo que otros legisladores lo estamos manejando. Finalmente, esto que sí ha incurrido en ser un tema nacional lamentable, que sí afecta en este caso el comportamiento de algunos colegas legisladores, afecta el trabajo prácticamente de toda la Asamblea Nacional, ¿no? Y nuestro mensaje siempre desde un inicio ha sido el trabajar para dignificar el trabajo que la Asamblea Nacional anterior dejó con ese 2% de aceptación. Y estábamos por buen camino, pero sin duda alguna, estamos por buen camino, creería yo, pero sin duda alguna, estas acciones sí empañan, y con lo último que ha pasado con la otra colega legisladora, con más razón todavía. Yo creo que las sanciones, mi estimado Henry, sí deben ser más contundentes, más drásticas, para que no tengamos, y esto lo digo a nivel general, para que no tengamos autoridades que incumplan sus funciones y que no pase nada. Yo había manifestado también, por ejemplo, en el caso del excontralor Pablo Celi, se tiene que también realizar reformas necesarias, porque no es posible que tengamos una autoridad que incumpla sus funciones y que en el momento en que sea censurado se le inhabilite de su cargo solamente 2 años. Se tendría que ser por lo menos 10 años. Bueno, como reitero, hay reformas que hay que revisarlas y hay que realizarlas de manera urgente. 7:23 de la mañana. Wendy Quinte tiene más preguntas, asambleísta. Estamos conversando con la asambleísta por Pichincha de la Izquierda Democrática y también vicepresidenta de la Comisión de Gobierno Autónomos de Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, Yesenia Guamaní Vázquez. La Izquierda Democrática obviamente tenía su cuota, ¿no?, dentro del CAL. En este caso, pues, la señora Bella Jiménez resultó segunda vicepresidenta de la Comisión Legislativa. ¿Cómo quedaría este cuadro? ¿Cuáles son las conversaciones que de pronto están teniendo a la interna de la Izquierda Democrática para, de una u otra manera, reivindicar lo que ha pasado con la señora Bella Jiménez dentro del CAL? ¿Cómo quedaría la conformación del CAL en la Asamblea Nacional? Bueno, la conformación del CAL seguiría el Consejo de Administración Legislativa, porque ahí tenemos una colega legisladora, Joana Moreira, que es asambleísta por la provincia de El Oro. Por supuesto, la segunda vicepresidencia que nos corresponde en este caso como Izquierda Democrática es la que seguir un debido procedimiento. Ustedes ven que estos procesos han iniciado, hay 3 procesos de la legisladora Jiménez, el único que corresponde a la función judicial por las denuncias que se tiene o que han presentado colegas legisladores, que incluso nuestro jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, también la ha presentado. El otro que le corresponde a la Asamblea Nacional, con las sanciones respectivas, con la posible destitución de la asambleísta, una vez que continúe con el debido proceso, que haya las pruebas de cargo y descargo. Ese es el procedimiento que hay que seguir. Y por supuesto lo que es del Consejo Nacional de Ética y Disciplina de la Izquierda Democrática, en el cual ya se ha evaluado y se ha resuelto la expulsión del partido Izquierda Democrática, de separarla, en este caso la asambleísta, del bloque también de asambleístas del partido. Y por supuesto también mencionar que como partido Izquierda Democrática, a través de nuestro jefe, se ha iniciado un proceso sancionador ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, ya que nuestra organización política remitirá, en este caso, la documentación respecto
investigativa junto a las pruebas del caso a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones penales correspondientes. Y nuestro presidente Guillermo Herrera, nuestro presidente nacional de Izquierda Democrática, también ha mencionado que se tiene que hacer una depuración, se tiene que revisar también el accionar de todos los legisladores, y aquí voy a reiterar, cada legislador tiene que responder de las acciones que está realizando en la Asamblea Nacional. Vamos a retomar el tema con mi compañero Alberto Quintana para finalizar. Claro, Gracias, solamente de mi lado, Yesenia. Solamente para cerrar, asambleísta, era el tema de los exhortos, ¿no? En un momento muchos sectores ciudadanos decían, caramba, pero la asamblea quedó solamente para hacer exhortos al primer mandatario, el presidente de la República. Usted anotaba algo interesante, ¿no? Porque hay exhortos y exhortos, ¿no? El hecho de que hayan aparecido algunos, de pronto dejaba esa percepción a los ciudadanos. Sí vale la pena hacer la diferenciación por el alcance, por el contenido social que puede tener un planteamiento como el que usted señalaba. Entonces, vale la pena ampliarlo un poquito para conocimiento de nuestra audiencia. Así es, Alberto, y por eso también dar en este caso el mensaje a la ciudadanía de que estamos trabajando conjuntamente con cada uno de los sectores. Usted ve que nosotros somos elegidos por la ciudadanía y nosotros no podemos defraudar justamente esa confianza que nos han dado. Yo había hecho un exhorto al presidente Lasso para la entrega inmediata de medicamentos para las personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, y yo había mencionado que este no es cualquier exhorto. Este exhorto sí tiene una finalidad, primero, de atender de manera prioritaria a este sector que ha sido desatendido, que no, en este caso no se han entregado las medicinas, tampoco se ha dado una atención debida y bueno, en algunos centros de salud, en algunos hospitales se ha mencionado que no han sido atendidos porque estamos pasando por un tema de pandemia, pero vemos que la pandemia no ha terminado y no va a terminar todavía. Y mientras hay, en este caso, personas con discapacidad que no han recibido sus medicamentos y muchas de ellas también están siendo afectadas, en este caso, con su salud. Hemos visto también noticias que hay personas que lamentablemente han fallecido, y en estas reuniones que yo he hecho con las personas con discapacidad tenemos casos también, casos muy lamentables de un niño, por ejemplo, que tiene que tomar 11 pastillas diarias y su salud se ve quebrantada porque no se tienen los recursos para justamente tener estas medicinas. Y este exhorto se lo hizo con la finalidad de que la ministra de Salud cada 3 meses tenga que asistir a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para justamente indicar cómo ha avanzado esta entrega y la atención de vida que deben tener las personas con discapacidad. Es bueno que se haga desde la Asamblea, desde nuestro Parlamento, que sea el seguimiento, porque ese es un tema de gran alcance, con mucho dolor, se nos crea el alma cuando tenemos que informar nosotros el caso de niños, por ejemplo, que han fallecido, el caso de las 2 criaturas que murieron porque tenían sus padres que adquirir medicamentos que costaban $2 millones. Imagínense ustedes, sabemos que en la lista de medicinas también de la red pública no hay muchísimos de los fármacos que se requieren para atender estas dolencias. La verdad es importante que desde la Asamblea también se haga dicho seguimiento. Queremos agradecerle muchísimo a Sarita. Más adelante estaremos conversando, la invitaremos porque al integrar usted la comisión de los GACS, los gobiernos autónomos descentralizados, también se hace necesario hablar de las reformas que hay que ir haciendo en el COTAD, porque hay muchas falencias, hay que mejorar el nivel administrativo, los modelos de gestión administrativa de los gobiernos locales, y ustedes tienen una altísima responsabilidad. En el anterior periodo no se hizo absolutamente nada, era necesario hacer muchísimas reformas para poder impulsar cambios, meter muchas modificaciones que se requieren, y es necesario también no dejar de lado aquello. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, Henry, Wendy. Gracias por el espacio. Sí, justamente me gustaría en una próxima reunión
en una próxima entrevista, anunciar que estamos ya realizando algunas reformas a COTAT respecto a seguridad. Ustedes ven lo que está pasando en el país, que la seguridad a veces solamente le dejamos la responsabilidad a la Policía Nacional, y eso tiene que ser más allá de las instituciones, que además hacen un excelente trabajo, que también estén vinculados los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso se está haciendo algunas reformas. Eso lo dejo para una próxima entrevista. Un cordial saludo a todos. Está cordialmente invitada, mi querida Yesenia. La voy a molestar más adelante para ponerme de acuerdo con usted en fecha y hora, porque es un tema muy, pero muy importante. Que tenga una excelente mañana. Muchísimas gracias y un cordial saludo también a todo el país. Gracias.